El aroma del abrillantador de limón se aferraba a mis dedos mientras pasaba el paño suave por la mesa de caoba por tercera vez. Mi reflejo me miraba fijamente desde la superficie brillante, ojeras bajo unos ojos cansados. El pelo recogido en un moño práctico, nada especial, solo otra mujer invisible con uniforme. El reloj de pie en la esquina del estudio del señor Castano marcaba sin descanso. Cada segundo me recordaba que me quedaban 12 horas más de trabajo antes de poder arrastrarme de vuelta a mi pequeño apartamento y desplomarme. Llevaba 6 semanas trabajando en la finca de los Castano. Castano marcaba sin descanso. Cada segundo me recordaba que me quedaban 12 horas más de trabajo antes de poder arrastrarme de vuelta a mi pequeño apartamento y desplomarme. Llevaba 6 semanas trabajando en la finca Castiano y había visto al propietario exactamente 2 veces. Ambas veces desde lejos, rodeado de hombres serios con trajes oscuros y abultamientos reveladores bajo sus chaquetas. El personal susurraba sobre él. Vincent Castiano, empresario, filántropo y, si los rumores eran ciertos, el hombre más peligroso de la ciudad. El tipo de hombre cuyo nombre hacía palidecer a otros hombres. Recuerde, nunca entre en sus aposentos privados a menos que se le indique específicamente. Me había advertido la severa ama de llaves que me había contratado, la señora Harding. Nunca hable a menos que se le dirijan la palabra. Nunca le mire directamente a los ojos y nunca, bajo ninguna circunstancia, haga preguntas sobre el señor Castellano o sus socios comerciales. Las reglas eran claras. El sueldo era excelente. Y con las facturas médicas de mi madre acumulándose, no podía permitirme principios ni curiosidad. Así que limpiaba el polvo, pulía y desaparecía cada vez que oía pasos acercándose. Un agudo tono electrónico me hizo dar un respingo y se me cayó el paño de las manos. Me quedé paralizada, con la mirada recorriendo el estudio hasta que vi el pequeño intercomunicador negro instalado cerca de la puerta. Elena. La voz era grave, con un acento que curvaba las sílabas de mi nombre de una forma que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Cómo sabía que estaba allí? Ni siquiera lo había conocido formalmente. Sin embargo, sabía mi nombre. Por supuesto, la finca estaba equipada con cámaras de seguridad, pero la idea de que él pudiera estar observándome me ponía los pelos de punta. Sí, sí, señor, logré decir con una voz vergonzosamente débil. Traiga café a mi oficina, negro, con 2 terrones de azúcar. La conexión se cortó antes de que pudiera responder. Exhalé temblorosamente y recogí mis utensilios de limpieza con manos trémulas. En 6 semanas, esta era la primera orden directa que recibía del propio Vincent Castiano. La cocina estaba 3 pisos más abajo, conectada a la casa principal por un largo pasillo repleto de obras de arte que valían más de lo que yo ganaría en 10 vidas. Preparé el café con meticuloso cuidado, colocando la delicada taza de porcelana en una bandeja de plata junto a un pequeño plato de cristal con terrones de azúcar. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras subía al tercer piso, donde la oficina del señor Castellano ocupaba todo el ala este. 2 hombres trajeados estaban de pie frente a las puertas dobles de roble. Ninguno de los dos habló cuando me acerqué, pero uno de ellos me echó un vistazo rápido antes de llamar 2 veces y abrir la puerta lo justo para que pudiera pasar. La oficina era enorme, con ventanas de suelo a techo que daban a los cuidados jardines de la finca. Un enorme escritorio dominaba el espacio, detrás del cual se sentaba Vincent Castiano. Mi primera mirada adecuada a él me dejó sin aliento. Los rumores no le hacían justicia. Alto, de hombros anchos, con piel morena y rasgos afilados que parecían esculpidos en mármol. Su traje probablemente costaba más que mi alquiler anual y lo llevaba con la confianza despreocupada de un hombre que nunca se había preocupado por el dinero. Pero fueron sus ojos los que realmente me cautivaron. Oscuros como la medianoche y completamente indescifrables, observaban cada uno de mis movimientos con una intensidad inquietante. Dije aquí, dijo, señalando un lugar despejado en el escritorio con una mano adornada con un anillo. Di un paso adelante, dolorosamente consciente de mi uniforme gastado y del persistente olor a productos de limpieza que se aferraba a mí. Cuando dejé la bandeja,
Mi mano me traicionó con un ligero temblor, haciendo que la taza golpeara contra el platillo. ¿Me tienes miedo, Elina? Su voz era suave, casi conversacional, lo que de alguna manera la hacía más amenazante. No, señor, mentí, manteniendo la mirada fija en la bandeja. Solo me he sobresaltado. No suelo hacerlo. Es decir, no lo he hecho. Míreme cuando hable. No era una petición. Me obligué a mirarlo a los ojos, inmediatamente, y me arrepentí. Había algo en esos ojos oscuros, algo que me hacía sentir como una presa. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en mi casa? Preguntó, alcanzando el café. 6 semanas, señor. ¿Y le parece satisfactorio el trabajo? La pregunta me desconcertó. ¿Por qué alguien como él se preocuparía por mi satisfacción laboral? Sí, señor, el puesto es muy adecuado. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa en cualquier otra persona. En él parecía depredadora. La señora Harding habla muy bien de su ética de trabajo. Dice que es meticulosa, minuciosa. Dio un sorbo al café sin apartar los ojos de los míos. Valoro la minuciosidad, Elena. Gracias, señor, dije desesperada por escapar de su escrutinio. ¿Eso es todo? En lugar de responder, abrió un cajón, sacó una carpeta delgada y la colocó sobre el escritorio entre nosotros. ¿Sabes qué es esto? Negué con la cabeza, sintiendo un nudo de temor en el estómago. Es tu verificación de antecedentes. Bastante extensa. Soltera, 28 años, padre fallecido, madre con esclerosis múltiple, actualmente recibiendo tratamientos experimentales en el Mercy General. Tratamientos que cuestan. Echó un vistazo a la carpeta, mucho más de lo que podría cubrir tu anterior salario como empleada doméstica en un hotel. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. ¿Cómo sabía todo eso? ¿Por qué le importaba? Señor, yo no he terminado. Su tono seguía siendo tranquilo, pero había acero debajo. 2 años de universidad comunitaria, sin antecedentes penales, 3 empleadores anteriores, todos con referencias positivas. Apartamento en Westridge, sin amigos íntimos, sin relaciones sentimentales. Cerró la carpeta. Una vida solitaria. Mis mejillas ardían de humillación y las primeras chispas de ira. ¿Hay algún problema con mi verificación de antecedentes, señor Castiano? Algo brilló en sus ojos, tal vez sorpresa, ante mi pequeño acto de rebeldía. No hay ningún problema. Simplemente tengo curiosidad por saber por qué alguien con un historial tan limpio y una inteligencia tan evidente se conforma con fregar suelos y limpiar estanterías. No todo el mundo tiene el lujo de perseguir sus sueños, dije inmediatamente, lamentando mi tono brusco. Quiero decir, el puesto está bien remunerado y cubre los gastos médicos de mi madre. Sí, lo sé, me interrumpió, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Tu dedicación a tu madre es encomiable. La lealtad familiar es importante para mí. Había algo en su forma de decirlo que me produjo un escalofrío. Tengo una propuesta para ti, continuó. Una que aumentaría significativamente tus ingresos. Las alarmas sonaron en mi mente. Había oído historias sobre hombres ricos y sus propuestas a las empleadas. Estoy bastante satisfecha con mi puesto actual. Gracias. Una sonrisa de diversión cruzó su rostro. No es ese tipo de propuesta, Elena. Te ofrezco un ascenso de asistente personal en lugar de personal de limpieza. El puesto conlleva un aumento sustancial de sueldo y una suite en el ala este. ¿Vivir aquí? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, pero mi madre recibiría la mejor atención privada que el dinero puede comprar. Terminó con suavidad. Mejor que la que recibe actualmente en el Mercy General. Mi mente se aceleró. No tenía sentido. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoce. Se recostó en su silla y me miró con una intensidad inquietante. Digamos que he observado lo suficiente como para saber que eres adecuada, discreta, eficiente y que no tienes ataduras que puedan complicar las cosas. Observado. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones. Señaló vagamente hacia una serie de monitores parcialmente visibles a través de una puerta detrás de su escritorio. Cámaras de seguridad, docenas de ellas,
que mostraban cada rincón de la finca, incluyendo, me di cuenta con una sacudida, lugares donde creía estar sola. Me ha estado observando, susurré. Una mezcla de violación y miedo me invadió. Observo a todos los que están en mi casa, Elena. Su voz se endureció. La seguridad es primordial en mi posición. 1000 preguntas ardían en mi lengua, pero el instinto de supervivencia las mantuvo encerradas. ¿Qué había visto que le había llevado a señalarme? ¿Qué implicaba realmente ser su asistente personal? Y lo más importante, ¿era realmente una oferta que podía rechazar? Necesitaré tiempo para pensarlo, dije con cautela. Por supuesto. Asintió con la cabeza una vez y luego volvió a centrar su atención en unos papeles que había sobre su escritorio, despidiéndome. Tienes hasta mañana por la mañana, a las 9 en punto. Retrocedí hacia la puerta, desesperada por escapar de la sofocante tensión de la habitación. Cuando mi mano encontró el pomo de la puerta, su voz me detuvo. Una cosa más, Elena. Me giré y encontré sus ojos fijos en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Las cámaras de la biblioteca del ala este captaron algo inusual anoche. Algo que creo que deberíamos discutir antes de que tomes una decisión. Su expresión seguía siendo neutra, pero había algo peligroso acechando bajo la superficie. Ven a la biblioteca esta noche a las 10 p.m. Mi sangre se heló. La biblioteca del ala este, donde anoche, mientras limpiaba el polvo, rompí accidentalmente una pequeña figurita de cristal. Una figurita que había pegado con cuidado y vuelto a colocar en su sitio, esperando que nadie se diera cuenta. Pero él se había dado cuenta. Lo había estado observando. Al salir por la puerta, sentí el peso de su mirada siguiéndome y la terrible certeza de que me estaba metiendo en algo mucho más peligroso que una simple oferta de trabajo. Fuera de la oficina, me apoyé contra la pared, tratando de calmar mi corazón acelerado. ¿En qué me había metido? Y lo más importante, ¿cómo podría salir de allí? Las horas pasaban lentamente. Cada tic-tac del reloj de pie era como un martillazo en mis nervios. Realicé las tareas que me quedaban de forma mecánica, cambiando las sábanas, aspirando las alfombras, limpiando el polvo de las superficies, mientras mi mente daba vueltas a escenarios cada vez más terribles. Cuando terminé mis tareas habituales, mi uniforme estaba empapado de sudor nervioso y mis manos no dejaban de temblar. El comedor del personal estaba casi vacío cuando finalmente me tomé mi descanso para cenar a las 8:30. Cogí un plato de pasta, sin saborear nada, mientras intentaba dar sentido a los acontecimientos del día. Vincent Castiliano me había estado observando. ¿Durante cuánto tiempo y por qué? ¿Qué podía querer de alguien como yo? ¿Estás bien, cariño? Parece que hayas visto un fantasma. Me sobresalté y casi tiro el vaso de agua. María, una de las empleadas de cocina, estaba a mi lado con preocupación grabada en su rostro curtido. Con más de 60 años, llevaba más tiempo que nadie con la familia Castellano y trataba al personal nuevo con preocupación maternal. Estoy bien, mentí, forzando una sonrisa, solo cansada. María entrecerró los ojos. ¿Ha pasado algo? ¿Era él? La forma en que dijo él no dejaba lugar a dudas sobre a quién se refería. Dudé, sin saber cuánto revelar. El señor Castellano me ha hablado hoy, me ha ofrecido otro puesto. María palideció. Miró a su alrededor, al comedor vacío, antes de inclinarse hacia mí. Escúchame con atención, Elena. Sea lo que te haya ofrecido, sea cual sea la cantidad de dinero, recházalo. Busca otro trabajo. Vete de aquí mientras puedas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes? Ella negó con la cabeza, apretando los labios en una delgada línea. Chicas como tú, chicas guapas sin vínculos familiares, no duran mucho aquí. Desaparecen. ¿Desaparecen? Mi voz se quebró al pronunciar esa palabra. ¿De qué estás hablando? María se enderezó de repente, con una expresión estremecida. Me volví y vi a la señora Harding, de pie en la puerta, con sus fríos ojos fijos en nosotras. Elena, ¿ya deberías haber terminado con las habitaciones de invitados del tercer piso? Preguntó, con voz frágil y desaprobadora. He completado todas mis tareas de hoy, respondí, tratando de mantener la voz firme. Entonces quizá deberías retirarte temprano.
No tienes buen aspecto. Había algo en su tono, no preocupación, sino algo más parecido a una advertencia. Sí, señora. Me levanté, echando una última mirada a María, que evitaba cuidadosamente mi mirada. Al pasar junto a la señora Harding, ella me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para una mujer tan delgada. El señor Castellano valora la lealtad y la discreción por encima de todo, murmuró con su aliento caliente en mi oído. Recuérdelo antes de participar en chismes. Me aparté, apresurándome hacia las dependencias del personal con sus ojos clavados en mi espalda. La implicación era clara. Las paredes tenían oídos, y hablar en contra de Vincent Castellano era peligroso. En mi pequeña habitación, me dejé caer sobre la estrecha cama, con las manos presionadas contra las sienes. La advertencia de María resonaba en mi mente. Las chicas desaparecen. Debería correr, coger mis pocas pertenencias y huir en medio de la noche. Pero, ¿qué pasaría con mamá? Sus tratamientos estaban funcionando por primera vez en años. Sin este trabajo, sin el seguro médico que le proporcionaba, volvería a empeorar. Y si aceptaba la oferta de Castiano, tendría la mejor atención que el dinero pudiera comprar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del centro de cuidados. Tu madre ha tenido un buen día hoy, decía. Cuando vuelvas a visitarla, el sencillo mensaje me retorció el corazón. No podía abandonarla, ni siquiera para salvarme de la trampa que sentía que se cerraba a mi alrededor. A las 9:50 p.m. me puse mi única ropa que no era del uniforme, unos vaqueros y una sencilla blusa azul, y salí a hurtadillas de las dependencias del personal. La casa principal estaba inquietantemente silenciosa, ya que la mayoría del personal se había retirado a descansar. Solo algún que otro guardia de seguridad patrullaba los pasillos en penumbra, saludándome con la cabeza en silencio al pasar. El ala este era la parte más antigua de la mansión, con paneles de madera oscura y molduras. Sí, tengo intereses en la construcción, la gestión de residuos, el transporte marítimo y el sector inmobiliario. Sí, tengo conexiones políticas e influencia en la ciudad. Y sí, algunas de mis prácticas empresariales se considerarían poco ortodoxas según los estándares convencionales. Mi pulso se aceleró. Prácticamente estaba admitiendo ser lo que todos susurraban, un jefe de la mafia. He construido mi imperio sobre 3 principios, continuó: lealtad, discreción e ingenio. Las personas más cercanas a mí deben encarnar los 3. ¿Y crees que yo lo hago? No pude ocultar la incredulidad en mi voz. Porque arreglaste una figurita, porque rompiste algo valioso. Y en lugar de huir o poner excusas, lo arreglaste metódicamente, con paciencia, sin quejarte. Luego cargaste con el peso tú misma. Se acercó más. ¿Sabes lo poco común que es esa cualidad? La forma en que me miró, como si fuera un descubrimiento precioso e inesperado, me puso los pelos de punta. ¿En qué consistiría exactamente ser tu asistente personal? Pregunté con cautela. Inicialmente, gestionar mi agenda, ocuparte de la correspondencia, acompañarme a reuniones y eventos. Rodeó mi silla y su proximidad me puso la piel de gallina en los brazos. A medida que se desarrollara la confianza, tus responsabilidades se ampliarían en consecuencia, y el cuidado de mi madre se trasladaría a un centro privado de mi elección. Los mejores médicos, tratamientos experimentales no disponibles para el público en general. Sin reparar en gastos, sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que probablemente lo era. ¿Por qué yo? Seguro que hay personas más cualificadas. Las cualificaciones se pueden enseñar, me interrumpió. El carácter no. Su mano se posó en el respaldo de mi silla a pocos centímetros de mi hombro. Podía sentir el calor que irradiaba, oler la especia de su colonia mezclada con whisky. Mi cuerpo se tensó, atrapado entre el instinto de huir y un extraño y desagradable cosquilleo en el pecho. Hay algo más que debes saber, dijo bajando la voz. El puesto requiere lealtad absoluta. Hacia mí, no hacia mi negocio, ni hacia mi familia. A mí personalmente. Me volví para mirarlo y descubrí que su rostro estaba mucho más cerca de lo que esperaba.
¿Qué significa eso exactamente? Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Significa que tu vida se entrelazará con la mía. Tus prioridades se convertirán en las mías. Tus secretos se convertirán en los míos. La luz del fuego iluminaba los ángulos marcados de su rostro, haciéndolo parecer casi sobrenatural. Y a cambio, mi protección se extenderá a ti y a tu madre de forma completa y permanente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No era una oferta de trabajo, era algo mucho más vinculante. Un contrato, una rendición. ¿Y si lo rechazo? Me atreví a preguntar, aunque ya sospechaba la respuesta. Entonces volverías a tus obligaciones como antes, sin penalizaciones, sin repercusiones. Dio un paso atrás, dejándome espacio para respirar. Pero la oferta expira esta noche. Me levanté, necesitando poner distancia entre nosotros. Me acerqué a la chimenea y me quedé mirando las llamas, tratando de pensar con claridad a pesar del caos en mi mente. ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes preguntar. Puede que no responda. Las otras asistentes. María mencionó a unas chicas que desaparecieron. ¿Qué les pasó? Se produjo un silencio sepulcral. Cuando me volví, su expresión se había ensombrecido. Algo peligroso brillaba en sus ojos. María debería tener cuidado con difundir rumores. El miedo se apoderó de mi garganta. Por favor, había una asistente antes que tú, dijo, interrumpiéndome. Ella traicionó mi confianza de formas que no voy a discutir. No desapareció, fue reubicada, generosamente compensada por su silencio. La forma en que dijo reubicada me heló la sangre. No le creí del todo, pero insistir más no parecía prudente. Necesito tu respuesta, Elena. El reloj de pie de la esquina dio las 10. Cada campanada era como una cuenta atrás hacia una decisión que alteraría mi vida irrevocablemente. La cara de mi madre flotó en mi mente, su sonrisa cansada, la forma en que intentaba ocultar su dolor, su determinación de no ser nunca una carga, a pesar de su deteriorado estado. Si acepto, dije lentamente, quiero algo por escrito sobre el cuidado de mi madre. Una garantía que se mantenga incluso si nuestro acuerdo termina. Algo parecido al respeto se reflejó en su rostro. Hecho. ¿Algo más? 1000 peticiones se agolpaban en mi mente, pero solo una llegó a mis labios. Quiero saber por qué. La verdadera razón, no esta historia sobre una figurita o mi carácter. La expresión de Vincent cambió. La sorpresa dio paso a algo indescifrable. Se acercó a un cofre situado cerca de la ventana, cogió la reina blanca y la giró pensativamente entre sus dedos. Hace 3 noches, estabas limpiando la sala de vigilancia mientras mi jefe de seguridad revisaba las imágenes de uno de mis restaurantes. ¿Te acuerdas? Fruncí el ceño buscando en mi memoria. Vagamente, intento no prestar atención a las pantallas. No me parece correcto observar a la gente sin su conocimiento. Sin embargo, viste algo que te llamó la atención, algo que te hizo detenerte. El recuerdo afloró de repente, una imagen borrosa de un hombre echando algo en la bebida de una mujer mientras ella miraba hacia otro lado. Me quedé paralizada en mitad de la tarea, observando con horror. Había un hombre drogando la bebida de alguien, dije en voz baja. Tu guardia de seguridad no se dio cuenta. Estaba mirando otra pantalla. No sabía si debía decir algo. Pero lo hiciste, dijo Vincent, colocando el pecho con precisión. Lo señalaste. Luego volviste a tu trabajo como si nada. En ese momento no le di importancia. Me pareció una cuestión de decencia humana básica. Gracias a tu intervención, evitamos una agresión. El presunto agresor resultó estar relacionado con una organización rival que intentaba comprometer a uno de mis socios comerciales. Sus ojos se clavaron en los míos. Tienes buen instinto, Elena. Te fijas en las cosas, actúas cuando es necesario y permaneces invisible cuando es apropiado. Se acercó a mí, deteniéndose tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Por eso tú, esa es la verdadera razón. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Todo en mí gritaba que era peligroso, que estaba al borde del precipicio. Sin embargo, bajo el miedo había algo más, un susurro de posibilidad, de cambio,
de escapar del ciclo agotador de pobreza y preocupación que había definido mi existencia durante tanto tiempo. Sí, me oí decir, acepto tu oferta. Su sonrisa fue lenta, satisfecha, la mirada de un hombre que nunca había dudado del resultado. Bienvenida a tu nueva vida, Elena. Extendió la mano para sellar nuestro trato. Cuando mis dedos se encontraron con los suyos, no pude evitar la sensación de que acababa de hacer un pacto con el mismísimo diablo. La transición se produjo a una velocidad vertiginosa. Por la mañana, mis pocas pertenencias habían sido trasladadas de las habitaciones del personal a una espaciosa suite en el ala este, una lujosa prisión de paredes color crema, lujosas alfombras y ventanas que se abrían lo suficiente para dejar entrar aire fresco, pero no lo suficiente como para escapar. No es que tuviera intención de escapar, al menos todavía no. Mi madre fue trasladada a un centro médico privado al mediodía. Cuando la llamé por videoconferencia esa noche, su rostro resplandecía con una vitalidad que no había visto en años. Los médicos aquí son increíbles, cariño, dijo, con una voz más fuerte que la que había tenido en meses. Me han iniciado en un nuevo protocolo de tratamiento, algo experimental de Europa. Eso es maravilloso, mamá, respondí, luchando por mantener una expresión neutra a pesar de la agitación que sentía por dentro. ¿Cómo es tu alojamiento? Como un hotel de 5 estrellas. Tengo una habitación privada con vistas al jardín, comidas gourmet e incluso un fisioterapeuta que viene 2 veces al día. Entrecerró ligeramente los ojos. Elena, ¿cómo podemos permitirnos esto? ¿Qué está pasando? Me había preparado para esta pregunta. Me han ascendido. El señor Castellano necesitaba un asistente personal y me eligió a mí. El puesto tiene muchas ventajas. La expresión de mi madre cambió a preocupación. ¿Qué tipo de hombre es, Elena? He oído rumores sobre la familia Castellano. Es solo un hombre de negocios, mamá. Mentí con naturalidad, sorprendiéndome a mí misma por lo fácil que me resultaba engañarla. Los rumores son exagerados. No parecía convencida, pero no insistió. Solo ten cuidado, cariño. Ningún trabajo vale más que tu seguridad o tus principios. Si supiera lo lejos que habíamos llegado ya, más allá de los principios. Cuando terminó la llamada, me senté en el borde de mi nueva cama king size y observé mi entorno. La suite era más grande que todo mi apartamento, con una sala de estar, un baño de mármol equipado con productos de lujo y un vestidor casi vacío, a la espera de la ropa que Vincent había prometido que llegaría al día siguiente. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Abrí y me encontré con la señora Harding. Su habitual expresión severa había sido sustituida por algo más parecido al cansancio. El señor Castellano solicita su presencia en su estudio dentro de 30 minutos, dijo, mirando mis vaqueros y mi camiseta con una desaprobación apenas disimulada. Me he tomado la libertad de traerle algo más apropiado para vestir, dijo, tendiéndome una bolsa con ropa. Gracias, dije, aceptándola con toda la dignidad que pude reunir. Llevo 22 años trabajando para la familia Castellano, dijo de repente, sin hacer ademán de marcharse. He visto muchos cambios. Mucha gente va y viene, incluidas otras asistentes. No pude evitar preguntar. Apretó los labios. El señor Castellano valora la lealtad por encima de todo. Recuérdelo. Con esas crípticas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejándome con la duda de si había recibido una advertencia o una amenaza. Dentro de la bolsa de ropa había un vestido negro sencillo pero elegante y unos zapatos de tacón a juego que me quedaban perfectamente. Me pregunté con inquietud cómo sabía Vincent mi talla. El vestido era lo suficientemente conservador para el trabajo, pero estaba cortado para acentuar las curvas que normalmente ocultaba bajo mis holgados uniformes. Vincent estaba esperando en su estudio, enfrascado en una tensa conversación telefónica en lo que parecía ser italiano. Me indicó con un gesto que me sentara mientras terminaba, y su tono no dejaba lugar a dudas de que quienquiera que estuviera al otro lado del teléfono tenía un grave problema. Aproveché la oportunidad para observarlo sin que se diera cuenta. Con un traje gris oscuro a la medida de su poderosa complexión, proyectaba un aura de amenaza controlada, incluso estando completamente quieto.
Un único anillo de oro adornaba su mano izquierda. No era una alianza, sino algo con un escudo o símbolo que no logré distinguir. Una delgada cicatriz le dividía la ceja derecha, el único defecto en su apariencia, por lo demás inmaculada. Terminó la llamada abruptamente y centró su atención en mí, sus ojos oscuros recorriendo mi aspecto transformado con evidente aprecio. Mucho mejor, dijo con una voz grave que me provocó un escalofrío involuntario. ¿Qué tal te parece el alojamiento? Muy cómodo, gracias. Mantuve la voz neutra. Mi madre parece contenta con las nuevas instalaciones. Como debe ser, el Dr. Neville es el principal especialista en esclerosis múltiple del país. Normalmente tiene una lista de espera de 3 años. Se dirigió a su escritorio y sacó un maletín de cuero con tu contrato, tal y como había prometido, las condiciones de tu empleo, tu paquete de compensación y las disposiciones para el cuidado de tu madre. Acepté el documento y eché un vistazo a la primera página. El salario me hizo parpadear. Era más de 5 veces lo que ganaba como ama de llaves. Es muy generoso. Pago por la excelencia. Vincent se sentó en la silla frente a mí. También encontrarás disposiciones para el cuidado de tu madre de forma perpetua, independientemente de que continúes en el empleo. Mis ojos se posaron en su rostro, buscando la trampa. ¿Por qué garantizarías ese seguro? Él respondió simplemente para evitarte ansiedad innecesaria. Necesito toda tu atención. Hojeé las páginas restantes, tomando nota de las cláusulas sobre confidencialidad, lealtad y disponibilidad, que esencialmente significaban que estaría a su entera disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué haré exactamente por ahora? ¿Me seguirás? Aprenderás mi negocio, mi agenda, mis preferencias. Con el tiempo, gestionarás mi correspondencia privada, programarás reuniones, me acompañarás a eventos sociales y de negocios. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu primera tarea comienza esta noche. Tenemos una cena con un socio que llega de Miami. Necesito que observes y recuerdes todo. ¿Con quién habla? Sus palabras exactas, sus gestos. ¿Quiere que espíe a su invitado a cenar? No pude ocultar la sorpresa en mi voz. La expresión de Vincent se endureció ligeramente. Quiero que hagas tu trabajo. La observación es una parte fundamental del mismo. Se levantó, dando por terminada nuestra conversación. Un coche nos recogerá a las 7. Ponte el vestido, déjate el pelo suelto. La última orden, tan personal y específica, me pilló desprevenida. ¿Mi pelo? Prefiero que lo lleves suelto, dijo, con un tono que dejaba claro que no era una petición, sino una orden. Cuando volví a mi suite para prepararme, me di cuenta de la realidad de mi situación. No era solo una asistente, era algo entre una espía, una confidente y una posesión. Darme cuenta de ello debería haberme aterrorizado, pero, en cambio, sentí una extraña indiferencia, como si estuviera viendo cómo se desarrollaba la vida de otra persona. Esa noche, un elegante Bentley negro con cristales tintados nos llevó a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El conductor, un hombre de rostro serio llamado Marco, al que reconocí como uno de los miembros del personal de seguridad de Vincent, me abrió la puerta con silenciosa eficiencia. Vincent salió detrás de mí y me puso la mano en la parte baja de mi espalda mientras nos acercábamos a la entrada. Recuerda, me susurró al oído. Ahora eres una extensión de mí. Observa, escucha, recuerda. El metro recibió a Vincent con una diferencia que rayaba en el miedo y nos condujo inmediatamente a un salón privado en la parte trasera del restaurante. Un hombre se levantó cuando entramos, de cabello plateado, bronceado, con la suavidad artificial de una reciente cirugía estética que tensaba sus rasgos. Vincent, saludó, abrazando a mi jefe con la excesiva calidez de alguien que se esfuerza demasiado. Ha pasado mucho tiempo, Antonio. La respuesta de Vincent fue más fría, más mesurada. Esta es Elena, mi nueva asistente. Antonio centró su atención en mí, con la mirada detenida un instante más de lo normal. Qué guapa, siempre has tenido muy buen gusto. Algo en su tono me puso los pelos de punta, pero mantuve una sonrisa educada y seguí a Vincent mientras nos sentábamos a la mesa,
elegantemente dispuesta. Durante toda la comida, la conversación fluyó entre el inglés y el italiano, discutiendo lo que parecían ser negocios legítimos, pero con un trasfondo que no acababa de entender. Noté cómo la mano derecha de Antonio temblaba ligeramente cuando se mencionaban ciertos nombres, cómo su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, cómo bebía demasiado vino demasiado rápido. Vincent, por el contrario, se mantuvo perfectamente controlado, bebiendo una sola copa de whisky durante toda la velada. De vez en cuando, su pierna se apoyaba contra la mía debajo de la mesa, recordándome su presencia, su propiedad. Cuando sirvieron el postre, el teléfono de Antonio sonó. Él lo miró, su expresión cambió sutilmente y se excusó para salir a atender la llamada. ¿Qué has notado?, preguntó Vincent en cuanto nos quedamos solos. Está nervioso, respondí sin dudar. Le tiembla la mano derecha. Se toca el reloj cada vez que mencionas a alguien llamado Gallo. Está bebiendo demasiado. 4 copas de vino, mientras que tú solo has tomado un whisky. Y acaba de recibir un mensaje que le ha molestado. Una pizca de aprobación brilló en los ojos de Vincent. Bien, ¿qué más? Dudé, pero decidí que lo más seguro era ser sincero. No te respeta tanto como finge. Hay resentimiento bajo su amabilidad. La expresión de Vincent no cambió, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Muy perspicaz. Antonio cree que le quité algo que era suyo hace años. Lleva mucho tiempo alimentando ese rencor. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, Antonio regresó, con su máscara jovial de nuevo en su sitio, pero con una tensión visible alrededor de los ojos. El resto de la velada transcurrió en una confusión de sutiles juegos de poder y conversaciones en clave. Cuando finalmente nos marchamos, Antonio me besó la mano un momento más de lo habitual, mirándome a los ojos con un mensaje que no pude descifrar. En el coche, Vincent permaneció en silencio durante varios minutos antes de hablar. Lo has hecho muy bien esta noche. Ese simple elogio no debería haberme complacido. Sin embargo, sentí una traicionera calidez extenderse por mi pecho. Gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta? Puedes preguntar. ¿Qué le has quitado? Vincent se volvió para mirarme, con una expresión indescifrable en la tenue luz de las farolas. Su futuro. La críptica respuesta quedó suspendida entre nosotros, sumándose a la creciente lista de misterios que rodeaban al hombre que ahora controlaba mi vida. Los días se convirtieron en semanas y me acostumbré a una rutina que era cualquier cosa menos rutinaria. Cada mañana comenzaba revisando la agenda de Vincent y los informes de seguridad. Lo acompañaba a reuniones con socios comerciales, políticos, abogados, tomando notas, observando las interacciones, aprendiendo la compleja red de alianzas y enemistades que componían su mundo. Aprendí rápidamente que Vincent Castellano era un hombre de hábitos precisos y estándares exigentes. Su café tenía que estar preparado exactamente como él quería. Cafetera francesa, agua a 200 de Worcester, granos molidos exactamente 30 segundos antes de prepararlo. Sus trajes eran hechos a medida en Milán, sus camisas cosidas a mano y sus zapatos lustrados a diario. Comía exactamente a la misma hora todos los días. Hacía ejercicio en su gimnasio privado todas las mañanas a las 5 y Shamastamim, y leía exactamente una hora antes de acostarse, normalmente clásicos o historia militar. Lo que más me sorprendía era su inteligencia. Hablaba 5 idiomas con fluidez. Podía discutir con la misma facilidad sobre arte renacentista o física cuántica, y poseía una memoria tan precisa que resultaba casi aterradora. Nada se le escapaba, especialmente en lo que a mí respectaba. «No estás durmiendo», observó una mañana mientras le llevaba su informe diario. «Las ojeras debajo de tus ojos son más oscuras». No le había contado a nadie las pesadillas que me atormentaban desde que ocupaba este puesto, sueños en los que me observaban, en los que corría por pasillos interminables, en los que me ahogaba en aguas oscuras mientras Vincent permanecía en la orilla, observando con frialdad clínica. «Solo me estoy adaptando al nuevo horario», mentí. Entrecerró ligeramente los ojos, pero no insistió en el tema. En cambio me sorprendió diciendo,
Tómate la tarde libre, descansa un poco. Esta noche tenemos la gala benéfica. La gala, una recaudación de fondos para la investigación del cáncer infantil, en cuya organización había participado durante semanas, sería mi primera aparición pública como asistente de Vincent. La idea me llenaba de ansiedad, pero también de algo más parecido a la emoción de lo que quería admitir. El vestido negro que Vincent había elegido para la gala llegó esa tarde. Era un elegante diseño largo hasta los pies, de seda y encaje, que probablemente costaba más que el alquiler anual de mi antiguo apartamento. Junto con él venía una caja de terciopelo que contenía un collar de diamantes y unos pendientes a juego que me dejaron sin aliento. No puedo llevar esto, le dije cuando se pasó por mi suite para comprobar si todo estaba en orden. Deben de valer una fortuna, Vincent, apoyado en el marco de la puerta con elegancia desenfadada, se limitó a encogerse de hombros. Considera las herramientas de trabajo. Esta noche me representas. Te vestirás como corresponde a tu condición de empleada o de posesión mía. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. En lugar de enfadarse, una sonrisa de diversión se dibujó en su rostro. ¿Hay alguna diferencia? Eso era lo que me volvía loca de Vincent Castiano. Justo cuando creía que entendía las reglas de nuestro acuerdo, él las cambiaba, manteniéndome perpetuamente desequilibrada. A veces me trataba con fría profesionalidad, otras veces con una intimidad que aceleraba mi pulso a pesar mío. Exigía lealtad absoluta sin revelar casi nada de sí mismo a cambio. La gala se celebró en el Gran Museo de Arte de la ciudad, transformado para la ocasión en un deslumbrante país de las maravillas de luces y flores. Cuando el elegante Bentley de Vincent se detuvo a la entrada, sentí un cosquilleo de nerviosismo. Esta sería mi primera aparición pública a su lado, bajo la mirada escrutadora de la élite de la ciudad. «Recuerda», me susurró Vincent mientras me ayudaba a salir del coche, con su mano cálida sobre la piel desnuda de mi espalda. «Ya no eres la asistente. Eres una extensión de mi autoridad. Actúa en consecuencia». Los flashes de las cámaras nos recibieron mientras caminábamos por la alfombra roja hacia el museo. Vincent se movía entre la multitud con una facilidad entrenada, sin apartar la mano de mi espalda, guiándome, reclamándome. Reconocí caras de las noticias y las revistas, políticos, famosos, magnates de los negocios, todos saludando con la cabeza de forma diferente al pasar Vincent. «Señor Castellano», se acercó un hombre de cabello plateado con un traje caro, extendiendo la mano. «Me alegro mucho de que haya podido venir. Su contribución ha sido muy generosa». «Senador Harris», respondió Vincent, con una voz más suave y encantadora que la que utilizaba en privado. «La causa lo merece. Elena, este es el senador William Harris. Senador, mi asistente, Elena Reyes». Los ojos del senador se posaron en mí con un interés mal disimulado. «Es un placer, querida. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para Vincent?» «No lo suficiente como para hablar de ello en un evento benéfico». Bill Vincent intervino con suavidad. «¿Cómo va la campaña?» Observé atentamente su interacción, fijándome en la tensión que se escondía tras la sonrisa del senador. La forma en que la pregunta casual de Vincent tenía un peso más significativo. Para eso me habían entrenado durante las últimas semanas, para leer las corrientes de poder e influencia que fluían bajo conversaciones aparentemente inocentes. A medida que avanzaba la noche, me separé de Vincent y me vi envuelta en una conversación con las esposas y novias de sus socios. Me estudiaban con curiosidad depredadora y sus preguntas eran intentos apenas velados de determinar exactamente cuál era mi relación con Vincent. «¡Qué collar tan bonito!», dijo una mujer rubia con un vestido rojo. «Vincent tiene un gusto excelente para las joyas». «Y para las mujeres, no sabría decirlo», respondí con frialdad. «Solo soy su asistente». Ella se rió, un sonido frágil como el de cristales rompiéndose. «Cariño, Vincent Castellaniano no contrata a cualquier asistente, no a una que se parezca a ti». Antes de que pudiera responder, un silencio se apoderó de la reunión. Me volví para ver qué había captado la atención de todos. Había entrado una mujer alta y llamativa,
con piel de porcelana y cabello tan negro que parecía absorber la luz. Su vestido carmesí se ceñía a una figura que hacía que incluso las mujeres más bellas de la sala parecieran corrientes en comparación. Sofía Russo, la rubia a mi lado, susurró con un tono de miedo en la voz. La ex de Vincent. Nadie esperaba que apareciera esta noche. Observé cómo la mujer se abría paso entre la multitud con una confianza majestuosa. La gente se apartaba ante ella como el mar rojo. Su mirada recorrió la sala y finalmente se posó en Vincent, que estaba al otro lado del salón de baile, absorto en una conversación con un grupo de hombres. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces Vincent se giró, como si sintiera su presencia, y sus miradas se cruzaron. Incluso desde la distancia podía sentir la tensión eléctrica entre ellos. Una historia escrita en la rígida postura de sus hombros, en la leve separación de sus labios color rubí. «Disculpen», murmuré a las mujeres que me rodeaban, moviéndome instintivamente hacia Vincent. No entendía mi propia urgencia. Estaba tratando de protegerlo a él o a mí misma. Llegué a él justo cuando lo hacía Sofía, deslizándose a su lado con una compostura que yo no sentía. «Vincent», ella lo saludó. Su voz era una contralto ahumada con un ligero toque de acento. «Ha pasado mucho tiempo, Sofía». Su voz no delató nada, pero sentí una ligera tensión en su cuerpo junto al mío. No sabía que habías vuelto al país. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Algunos asuntos requerían mi atención personal. Su mirada se deslizó hacia mí, evaluándome y descartándome de un solo vistazo. ¿No vas a presentarme a tu última adquisición? La palabra me dolió, pero mantuve la compostura. La mano de Vincent volvió a posarse en mi espalda. Un gesto posesivo que no pasó desapercibido para Sofía. Elena Reyes, mi asistente personal. Elena, esta es Sofía Russo, una vieja conocida. La risa de Sofía era como terciopelo arrastrado sobre cristales rotos. ¿Así es como lo llamamos ahora? ¡Qué diplomático por tu parte! Extendió una mano adornada con uñas rojo sangre. Encantada, sin duda. Acepté el apretón de manos, mirándola directamente a los ojos. Sus dedos estaban helados y su apretón era dolorosamente fuerte. Vincent siempre había tenido debilidad por las cosas bonitas y vulnerables. Soltó mi mano y volvió a centrar su atención en él. «Tenemos que hablar, Vincent, en privado». Un músculo se le contrajo en la mandíbula, la única señal de que su presencia le afectaba. «No es el momento ni el lugar, Sofía. Con ti nunca lo es». Ella se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro dirigido solo a él, aunque yo capté las palabras. «Saben lo de Miami. Todo». La expresión de Vincent no cambió, pero sentí que se quedaba completamente inmóvil. «El llena. Déjanos un momento». Despedida me retiré a una distancia discreta, observando cómo se dirigían a un rincón tranquilo del salón de baile, con una conversación intensa pero inaudible. La mano de Sofía se posó en el brazo de Vincent, inclinando su cuerpo hacia él con una intimidad ensayada. Una punzada aguda me atravesó. Algo peligroso, cercano a los celos. Ridículo. Yo era empleada de Vincent, no su amante. Cualquier historia que compartiera con esta mujer no era de mi incumbencia. Sin embargo, no podía apartar la mirada de ellos, catalogando cada gesto, cada microexpresión, la forma en que él se inclinaba ligeramente para evitar su contacto, el tensamiento alrededor de sus ojos cuando ella hablaba, el casi imperceptible movimiento de su cabeza. Su conversación terminó abruptamente. El rostro de Sofía se endureció antes de recomponerse, inclinándose para dar un beso prolongado en la mejilla de Vincent. Al separarse, sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala, con una sonrisa triunfante en los labios antes de darse la vuelta y alejarse. Vincent volvió a mi lado, con una expresión indescifrable. «Nos vamos». «¿Va todo bien?», le pregunté mientras me guiaba rápidamente hacia la salida. «Bien», respondió secamente. «Cambio de planes». En el coche permaneció en silencio, irradiando tensión a raudales. Sabía que no debía insistir para obtener información. En su lugar, observé las luces de la ciudad difuminarse por la ventana.
tratando de dar sentido a los acontecimientos de la noche y a mis propias emociones confusas. Para mi sorpresa, no regresamos a la finca. En su lugar, el coche nos llevó a una pista de aterrizaje privada a las afueras de la ciudad. Allí nos esperaba un elegante jet con los motores ya en marcha. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras Vincent me acompañaba por las escaleras. A Miami. Su rostro se veía sombrío bajo las luces de la cabina. Haz las maletas cuando regresemos a la finca. Salimos en 3 horas. A Miami, pero no tengo el pasaporte. Ya está todo arreglado. Me interrumpió y se fue a hablar con el piloto, dejándome preguntándome hasta qué punto había planeado contingencias como esta. ¿Y qué había pasado exactamente en Miami para que Vincent Castellano tuviera esa mirada en el rostro? Fiel a su palabra, 3 horas más tarde estábamos en el aire, con las luces de la ciudad alejándose bajo nosotros. Me senté frente a Vincent en la lujosa cabina, vestida ahora con la ropa informal que había empaquetado apresuradamente, los diamantes sustituidos por un sencillo collar de oro que había sido de mi madre. Vincent trabajaba en su ordenador portátil, haciendo ocasionales llamadas telefónicas en un italiano rápido que solo podía entender parcialmente. Algo sobre envíos, cambios en los horarios, protocolos de seguridad. La tensión no lo había abandonado. Si acaso, se había intensificado, enroscándose a su alrededor como un resorte demasiado tenso. Finalmente, cerró el portátil y se sirvió un vaso de whisky del bien surtido bar de la cabina. Deberías descansar, dijo, al darse cuenta de mi agotamiento. Son 3 horas de vuelo. El dormitorio está por allí, dijo, señalando con la cabeza una puerta al fondo de la cabina. Estoy bien, mentí, luchando contra un bostezo. ¿Me vas a decir qué está pasando? Vincent me estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando cuánto revelar. Hay un problema con uno de mis negocios en Miami. Sofía me ha traído información que requiere mi atención inmediata. ¿Qué tipo de situación? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Del tipo que no requiere ayuda. Por muy observadora que fuera, sentí una oleada de frustración. Después de semanas en las que me habían dicho que observara, escuchara, recordara, que fuera una extensión de él, seguía manteniéndome a distancia cuando realmente importaba. Entonces, ¿por qué me has traído contigo? Le desafié, demasiado cansada para ser cautelosa, porque no confío en ti sola en la finca en este momento. Su franqueza me sorprendió. No con Sofía de vuelta en escena. ¿Crees que se acercaría a mí? Creo que Sofía es peligrosa de formas que ni siquiera puedes imaginar. Su voz se endureció. Y creo que tu lealtad aún está en desarrollo. La acusación me dolió. He hecho todo lo que me has pedido. Sí, por el bien de tu madre. Dejó su copa y se inclinó hacia adelante. Pero la verdadera lealtad no nace de la necesidad o el miedo, Elena. Es una elección, una que aún no has tomado por completo. Su percepción era incómodamente precisa. A pesar de llevar semanas trabajando para él, viviendo en su casa, a veces todavía pensaba en escapar, todavía mantenía una cuidadosa distancia emocional. ¿Y tú, a quién le eres leal?, pregunté en voz baja. Algo brilló en sus ojos oscuros. Sorpresa, tal vez por atreverme a cuestionarlo. Mi lealtad es siempre hacia mi familia. Sofía es familia. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. La expresión de Vincent se estremeció. Sofía es complicada. Ve a descansar, Elena. Mañana será un día bastante difícil sin que el cansancio nuble tu juicio. Despedida una vez más, me retiré al dormitorio y cerré la puerta tras de mí. El espacio era pequeño pero lujoso. Una cama de matrimonio con sábanas de seda, un pequeño cuarto de baño en suite, una suave iluminación que se podía atenuar hasta la oscuridad. Me tumbé completamente vestida, demasiado nerviosa para cambiarme a pesar de mi cansancio. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaba pasando en Miami? ¿Cuál era la relación de Vincent con la enigmática Sofía? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué la idea de ellos juntos me llenaba de unos celos tan irracionales? Debí de quedarme dormida a pesar de mis pensamientos acelerados.
porque me desperté con la sensación de que el avión comenzaba su descenso. Me alicé la ropa arrugada y volví a la cabina principal, donde encontré a Vincent de nuevo al teléfono, con voz baja y urgente. Aterrizaremos en 10 minutos, dijo al terminar la llamada. Habrá un coche esperándonos. Iremos directamente al puerto. El amanecer se cernía sobre Miami cuando desembarcamos, pintando el cielo de rayas naranjas y rosadas. Un SUV negro con cristales tintados esperaba en la pista. Un hombre corpulento con traje sostenía la puerta abierta. La mano de Vincent encontró su lugar habitual en mi espalda mientras me guiaba hacia el vehículo. El Miami que se veía por las ventanas no era el de los folletos turísticos. No había ni el glamour de South Beach, ni el encanto Art Deco. En cambio, atravesamos zonas industriales, pasando por contenedores de transporte y almacenes, hasta llegar a un puerto deportivo privado, donde enormes yates se balanceaban a la luz de la mañana. El yate más grande del puerto deportivo se alzaba ante nosotros, un gigante blanco reluciente con cristales tintados y el nombre Vendetta, grabado en el casco con una elegante caligrafía. Al acercarnos, vi a hombres armados discretamente situados alrededor del perímetro, con la mirada atenta siguiendo nuestro avance por la pasarela. «Quédate cerca de mí», murmuró Vincent, con la mano en mi espalda. «Habla solo cuando te dirijan la palabra. Observa todo». El interior del yate era un ejemplo de riqueza ostentosa. Suelos de mármol, lámparas de cristal, accesorios de oro. Nos condujeron a través de una serie de habitaciones hasta un espacioso salón en la parte trasera del barco, donde las ventanas que iban del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del puerto. 3 hombres nos esperaban, sentados alrededor de una mesa de cristal repleta de un desayuno que nadie estaba comiendo. Reconocí a Antonio, con quien había cenado semanas atrás, y que ahora parecía considerablemente más demacrado que antes. A su lado se sentaba un anciano en silla de ruedas, cuyo cuerpo fibroso y rasgos agudos sugerían fuerza a pesar de su evidente fragilidad. El tercer hombre era más joven, tal vez de unos 30 años, con rasgos similares a los de Antonio, pero más duros, más crueles. Vincent. La voz del anciano era sorprendentemente fuerte, puntual como siempre. Down Salvatore. Vincent inclinó ligeramente la cabeza, una muestra de respeto, pero no de sumisión. Vine en cuanto me enteré. Los agudos ojos del anciano se posaron en mí. ¿Y quién es esta? Mi asistente, Elena Reyes. Tiene toda mi confianza. El tono de Vincent dejaba claro que el asunto no estaba abierto a discusión. El hombre más joven resopló con desdén. Otro juguete bonito, Vincent. Pensé que habías aprendido la lección después de lo de Sofía. La expresión de Vincent no cambió, pero sentí que se tensaba a mi lado. Elena, este es Marco Russo, el hermano de Sofía. Y por supuesto, ya te acuerdas de Antonio. Antonio no me miraba a los ojos y jugueteaba con su taza de café. Lo que nos había traído aquí claramente lo tenía aterrorizado. «Siéntate», ordenó don Salvatore. «Tenemos mucho que discutir y poco tiempo». Vincent me guió hasta un asiento a su lado y me apretó brevemente la mano. Una advertencia o un gesto de tranquilidad. No estaba segura de cuál de las dos cosas. «Cuéntame qué ha pasado», dijo Vincent, una vez que nos hubimos acomodado. Marco se inclinó hacia adelante, con su hermoso rostro deformado por el desprecio. «Lo que ha pasado es que tu operación se ha visto comprometida. La DEA ha incautado 3 envíos en el último mes. Se han perdido 5 millones en producto y hay un rastro que conduce directamente a tu gente. Si estás sugiriendo que tengo una filtración», comenzó Vincent, con una voz peligrosamente suave. «No lo estoy sugiriendo, lo estoy afirmando». Marco dio un golpe en la mesa con la mano, haciendo que la vajilla traquetease. «Tenemos pruebas». Don Salvatore levantó una mano nudosa, silenciando a su nieto. «Lo que Marco quiere decir es que tenemos preocupaciones. Preocupaciones que requieren atención inmediata antes de que nuestros intereses mutuos se vean aún más comprometidos». La conversación continuó en términos velados. Rutas de envío, funcionarios de aduanas, redes de distribución. Pero yo entendí lo suficiente. Estos hombres no estaban hablando de cargamentos legítimos.
Darme cuenta de ello no debería haberme sorprendido. Sabía quién era Vincent desde el principio. Sin embargo, oírlo decir abiertamente, ver el negocio real del crimen organizado llevarse a cabo entre cafés y pasteles, lo hizo de repente horriblemente real. La DEA tiene un informante. Antonio finalmente habló, con la voz ligeramente temblorosa. Alguien de alto rango en su organización. Las redadas fueron demasiado precisas, demasiado coordinadas. Vincent permaneció impasible. ¿Y tú crees esto porque recibimos esto ayer? Marco deslizó un sobre de Manila por la mesa. Vincent lo abrió, sacó varias fotografías que estudió sin expresión alguna antes de pasármelas. Casi solté un grito ahogado. Las fotos mostraban al jefe de seguridad de Vincent, un hombre al que yo conocía como Dominic, reunido con lo que claramente eran agentes federales. Dominic lleva 15 años conmigo, dijo Vincent, sin dejar traslucir en su voz nada de lo que debía estar sintiendo. Desde que éramos niños, la lealtad tiene su precio, observó don Salvatore en voz baja, y el gobierno federal paga bien hoy en día. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Mantuve la mirada fija en las fotografías, temerosa de lo que pudiera ver si miraba a Vincent. La traición, la rabia, el dolor. ¿Qué propones?, preguntó Vincent finalmente. Limpiar la casa, dijo Marco sin rodeos, empezando por Dominic. Dar ejemplo, mostrar a todos lo que les pasa a los traidores. ¿Y si me niego? La sonrisa de Marco no llegó a sus ojos. Entonces nuestras familias tomarán caminos separados. Todos los acuerdos quedarán anulados. Todos los territorios se renegociarán. La amenaza flotaba en el aire. Sus implicaciones eran claras incluso para mí. Guerra, derramamiento de sangre, la disolución de cualquier frágil vínculo que existiera entre estos hombres poderosos. Vincent se levantó bruscamente. Tengo que hacer algunas llamadas, verificar esta información de forma independiente. Por supuesto, asintió don Salvatore. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaremos aquí. Al salir del salón, sentí la mirada de Marco siguiéndonos. Su mirada se posó en mí con una intensidad inquietante. Una vez que estuvimos solos en un comedor privado, Vincent sacó su teléfono y realizó una serie de llamadas rápidas en italiano, demasiado rápidas para que yo pudiera seguirlas. ¿Es cierto?, le pregunté cuando finalmente colgó. ¿Lo de Dominic? La expresión de Vincent era fría, distante. Así parece. ¿Qué vas a hacer? Entonces me miró de verdad, como si intentara leer mi alma. ¿Qué harías tú, Elena, si alguien en quien confiabas plenamente te traicionara, poniendo en peligro todo y a todos los que te importan? La pregunta no era hipotética. Me estaba poniendo a prueba, evaluando mi reacción, mi moralidad. No lo sé, respondí con sinceridad. Nunca me he encontrado en esa situación. ¿Tú no? Su voz se suavizó ligeramente. Traicionaste tus propios principios en el momento en que aceptaste mi oferta. Sabías lo que era yo, en qué consistía mi negocio. Sin embargo, elegiste el bienestar de tu madre por encima de tus escrúpulos morales. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Tenía razón, por supuesto. Había tomado mi decisión con los ojos abiertos, vendiendo partes de mí misma a cambio del cuidado de mi madre. Era tan diferente de Dominic, que aparentemente había vendido su lealtad a cambio de protección federal. La diferencia, dijo Vincent como si leyera mis pensamientos, es que tú nunca has fingido ser algo que no eres. Tu conflicto ha sido visible desde el principio. Se acercó y me apartó un mechón de pelo de la cara con la mano. Dominic me miró a los ojos todos los días durante 15 años mientras tramaba mi destrucción. Su suave caricia contradecía la fría furia de su voz. Temblé, sintiendo un miedo repentino. No por Vincent, sino por lo que estaba a punto de suceder. Necesito que hagas algo por mí, dijo, con la mano aún cerca de mi cara. Algo importante. ¿Qué? Vuelve hoy a la finca. Hay un jet esperando para llevarte. La sorpresa y algo parecido al dolor me invadieron. Me estás echando. Te estoy protegiendo, corrigió. Lo que va a pasar ahora no es algo que debas presenciar.
Entonces comprendí que Vincent estaba a punto de declarar la guerra a Dominic, a cualquiera que le hubiera traicionado, posiblemente a las autoridades federales. Me estaba protegiendo de la violencia que se avecinaba. No, dije, sorprendiendo a ambos. Vincent levantó las cejas. No, soy tu asistente, tu sombra, tú mismo lo dijiste, una extensión de tu autoridad. Lo miré fijamente a los ojos. Si me envías lejos ahora, todos lo verán como una debilidad, protección, pensarán que no confías en mí. Algo brilló en sus ojos. ¿Respeto, tal vez? ¿O simple sorpresa por mi audacia? Es peligroso, dijo en voz baja. Una vez que se cruzan ciertas líneas, no hay vuelta atrás. Crucé mis líneas en el momento en que te dije que sí, respondí. Ya estoy implicada, ya formo parte de este mundo. Vincent me estudió durante un largo momento, con sus ojos oscuros indescifrables. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Muy bien, pero quédate a mi lado en todo momento. Haz exactamente lo que te diga sin preguntar. Entendido. Entendido. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una confusión de tensión y violencia cuidadosamente orquestada. Vincent se movió por Miami como un ángel vengador, desmantelando metódicamente la red de traición que se había formado dentro de su organización. Dominic desapareció sin dejar rastro. Varios otros, hombres cuyos nombres había oído de pasada durante mi estancia con Vincent, también desaparecieron. No fui testigo de la violencia propiamente dicha, pero vi sus consecuencias en la sombría satisfacción del rostro de Vincent, en el renovado respeto y temor que inspiraba a sus socios. Cuando regresamos al yate para una última reunión con don Salvatore, el mensaje había quedado claro. La traición a Vincent Castellano no sería tolerada. Parece que hay que felicitarte, dijo don Salvatore cuando nos acomodamos de nuevo en el salón. Has manejado la situación con decisión. La filtración ha sido contenida, respondió Vincent simplemente. Marco, que observaba desde un rincón, parecía casi decepcionado de que se hubiera evitado el derramamiento de sangre entre nuestras familias. Antonio, por el contrario, parecía tan aliviado que estaba a punto de llorar. Hay un asunto más que discutir, continuó don Salvatore, con sus astutos ojos moviéndose entre Vincent y yo. La cuestión de la confianza. Vincent se tensó a mi lado. Mi casa está en orden. Sí, pero ¿cómo nos aseguramos de que siga así? La mirada del anciano se posó en mí. Las relaciones entre nuestras familias siempre se han fortalecido con vínculos más permanentes. La implicación flotaba en el aire. Era algo tangible. Sofía fue un error, dijo Vincent con rotundidad. Uno que no volveré a cometer. Don Salvatore asintió lentamente. Quizás, o quizás el error fue elegir a una mujer que ya tenía lealtades divididas. Su nudoso dedo me señaló. Esta es diferente. Lo veo en la forma en que te mira, en la forma en que se mantiene a tu lado, a pesar de saber lo que eres. Me quedé muy quieta, y la comprensión me invadió como una ola fría. Esto nunca había tenido que ver con Dominic, ni con los envíos, ni con las disputas territoriales. Todo este escenario, desde la aparición de Sofía en la gala hasta la revelación de la traición, había sido orquestado para poner a prueba a Vincent, para ponerme a prueba a mí. Elena no forma parte de esta discusión. La voz de Vincent se había vuelto peligrosamente tranquila. Todo forma parte de la discusión cuando se trata de asuntos familiares. Don Salvatore replicó, conoces nuestras tradiciones. Sabes lo que se necesita para sanar la brecha entre nuestras casas. El matrimonio. Estaba hablando de matrimonio, un acuerdo comercial sellado con sangre y votos. Se me heló la sangre al pensarlo. Creo que deberíamos escuchar lo que la joven tiene que decir. Don Salvatore continuó, dirigiendo su mirada de halcón hacia mí. Elena, ahora has visto nuestro mundo. Entiendes lo que está en juego. ¿Estarías dispuesta a apoyar oficialmente a Vincent como su esposa? ¿Unirías a nuestras familias y garantizarías la paz para otra generación? La sala quedó en silencio, con todos los ojos puestos en mí. Miré a Vincent, buscando en su rostro alguna pista, alguna indicación de lo que quería. Su expresión seguía siendo cuidadosamente neutral,
Pero algo en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había visto antes, tomó la decisión por mí. Con todo respeto, don Salvatore, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Mi relación con Vincent es algo entre nosotros, no una moneda de cambio en sus negociaciones. Marco soltó un grito de indignación, pero don Salvatore lo silenció con un gesto, y su rostro curtido se arrugó en lo que podría haber sido una sonrisa. Tiene espíritu, le comentó a Vincent, como fuego en las venas. Lo necesitarás en los años venideros. Me tendió una mano nudosa. Tras un momento de vacilación, la estreché, sorprendida por la fuerza de su apretón. Bienvenida a la familia, niña, dijo en voz baja. Tanto si llevas el anillo como si no. 3 meses después, estaban en el balcón de Vincent, nuestro dormitorio, viendo cómo la puesta de sol pintaba los terrenos de la finca de oro y carmesí. Mucho había cambiado desde aquella fatídica noche en la que Vincent me llamó por primera vez a su despacho. Mi madre estaba mejorando gracias a su nuevo protocolo de tratamiento, lo suficientemente bien como para visitarnos con regularidad. Yo había crecido en mi papel como compañera de Vincent en todo menos en el nombre, aprendiendo las complejidades de sus negocios legítimos, mientras permanecía cuidadosamente ignorante de los aspectos más oscuros de su imperio. Y el propio Vincent había cambiado, o tal vez simplemente me había revelado más de sí mismo. El hombre frío y controlado que había conocido seguía existiendo, seguía gobernando su dominio con mano de hierro. Pero conmigo, en privado, mostraba otras facetas. Inteligencia, humor seco, ternura inesperada. Sentí su presencia antes de oírlo, un cambio en el aire que mi cuerpo había aprendido a reconocer. Sus brazos rodearon mi cintura por detrás, atrayéndome hacia el sólido calor de su pecho. ¿En qué piensas con tanta intensidad?, murmuró contra mi cabello. La primera noche que me llamaste a tu oficina, respondí con sinceridad, lo aterrada que estaba. Y ahora, sus labios rozaron el punto sensible debajo de mi oreja. Ahora estoy, dudé, buscando la palabra adecuada. No feliz. Eso era demasiado simple para la compleja red de emociones que me unía a este hombre. No contenta, había demasiado fuego entre nosotros para una mera satisfacción. Completa, dije finalmente. Para bien o para mal, esta vida contigo me completa. Me giró entre sus brazos, sus ojos oscuros buscando los míos. ¿Te arrepientes? ¿De algo? Pensé en la chica que había sido 6 meses atrás, agotada, desesperada, invisible. Pensé en mi madre, sana y sonriente por primera vez en años. Pensé en las cosas para ambos